Qué raro, sí, la verdad que sí. Ahí estamos. Venga, ahora sí. Ahí está. Por fin. Bueno, Mauro, un gusto tenerte. Igualmente, Manuel, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Bueno, de domingo. Nada, sin muchas más dilaciones, esto le estuve dando vueltas para ver cómo lo podíamos organizar. Me gusta tu cuenta, me gusta tu contenido. Obviamente tu cuenta está relacionada con este tema que vamos a hablar hoy. Enhorabuena por el desarrollo, por tu plataforma, por la información que estás compartiendo, porque creo que aunque es un tema específico es súper relevante y algo que pasa mucho. Entonces, estoy seguro de que mucha gente va a poder encontrarlo informativo esta charla. Si querés, si te parece, muy rápidamente nos podemos introducir, sin explayarnos demasiado, cuatro conceptos básicos sobre tu perfil, quién eres, para que la gente tenga un poco un bagaje y después ya le damos directamente al tema. Y ahora hablamos un poquito de la estructura de la conversación, pero si quieres puedes introducirte. Así es. Pues nada, me presento, me llamo Mauro Clemente, trabajo únicamente con personas lesionadas de LCA, de menisco o de la rodilla en general, tanto a nivel online, como es en su mayoría, como a nivel presencial, que pues, cojo toda la gente de Alcoy y alrededores, que es pues, donde yo me ubico actualmente. Y nada, hace ya años que lo hago así. Trabajaba hace unos años en una clínica, me fui especializando en cruzado, incluso mientras estaba allí, y di el paso o di el salto a trabajar ya por mi cuenta hace ya año y medio o así. Así que a tope. Muy bien, Mauro, buenísimo. Bueno, y por si nos ven desde tu canal y para la gente de mi canal que no me termina de conocer también de todo, porque no tengo mi nombre puesto todavía, mi nombre es Emanuel, vivo en Valencia, soy fisio desde hace 10 años, exjugador de básquet y bueno, he sido paciente, he sido deportista, he sido el fisio de clínica, el fisio de deporte profesional y bueno, he visto varios ángulos, así que nada, esta lesión es una lesión que pasa tanto en deporte como en gente que no practica, deporte semiprofesional, así que esto es relevante prácticamente para todo el mundo en potencia, ¿no? Así que, bueno, mientras yo estaba mirando un poquito la manera de darle la vuelta a esta conversación, creo que podemos arrancar primero un poquito con lo que es el ligamento cruzado de la rodilla, en este caso el anterior, a nivel estructural, morfológico, anatómico, dónde está localizado, cómo son sus características, qué rol juega, ¿no? En el movimiento, en la kinesis de la rodilla y de estabilidad. Arranco y tiro un par de datos que, bueno, esto como yo he rehabilitado también casos de ligamento cruzado, pero no es algo que me llegue todos los días. Al final, entiendo que en tu caso esto es un ABC que constantemente se repite, entonces será un patrón que lo tendrás muy integrado y por eso me interesa oír tu opinión y que nos puedas comentar al respecto. Y en mi caso, yo personalmente esto lo entiendo o lo veo como un conocimiento universal que cuando uno entiende cómo funciona el cuerpo, qué tejidos lo conforman y cuáles son las dinámicas, la fisiología, el funcionamiento interno, la mecánica y la biomecánica del cuerpo, al final es cuestión de aplicarlo a cada personaje, a cada individuo, a cada caso clínico, ¿no? Entonces, al final sí que se juntan ahí, van un poquito de la mano. Eh, Nada, vamos a ver. Entonces, me he tomado la molestia de tomar unas notas o sea, que tengo una chuleta, porque al Perfecto. final también es válido, ¿no? Y esto ahora vas a ver cómo va a empezar a fluir. Pero bueno, a nivel característico, el ligamento cruzado anterior de la rodilla lo que hace básicamente es prevenir, y esto es un dato que lo acabo de ver también, al 80% básicamente esa traslación anterior de la tibia respecto al fémur, ¿no? Es decir, cuando la tibia quiere irse para adelante en algunos movimientos, es ese ligamento cruzado
que nos impide un poquito el avance de la tibia, ¿no? Nos la bloquea en esa translación anterior de la tibia. También, obviamente, al estar cruzado, esto también nos ofrece una estabilidad rotacional que nos presenta unos límites y esto está hecho para que una articulación tan importante y tan relevante como lo es la rodilla para el cuerpo humano tenga esa base de estabilidad dura y que nos presente unos límites para que nosotros podamos tanto en nuestra vida diaria como, y con más razón, digamos, en los despliegues físicos más violentos o más agresivos, tener esa base de estabilidad que nos contenga. Más cosas. Sí, si te parece, puedo complementar un Mira, poquito la información que tú vayas diciendo, ¿vale? Siempre que dale, a ver, por ejemplo. aportar algo más. Muchas veces se comenta de esa función como más pasiva, más estabilizadora del ligamento cruzado anterior, pero hay que tener en cuenta que tiene esa función pasiva de evitar, como comentaba, la traslación anterior de la tibia, pero también tiene una importante función propioceptiva que después pues, podemos ir profundizando en todo esto. ¿Qué pasa? Que a nivel pasivo, aparte de solo evitar esa traslación anterior del ligamento, también tenemos otras estructuras como es el menisco, más en concreto pues, el cuerno posterior, que una de sus funciones mayoritarias principales es acompañar o evitar esa traslación anterior de la tibia. Es por ello que el menisco, el menisco del cuerno posterior suele ser una de las zonas que más se afectan en cuanto a lesión concomitante una vez nos lesionamos del ligamento cruzado anterior. Y en cuanto a esa función propioceptiva, que es donde la mayoría de la gente se pierde porque no se habla al final de esto, hay que tener en cuenta que no solo es el cruzado, sino cualquier ligamento va a transmitir información. Ahí tenemos el esquema de input, procesamiento, output, pues ese ligamento sería, por así decir, como la red de carretera de información hasta nuestro cerebro para que genere una respuesta motora. Si este ligamento se ve afectado, ya sea a nivel parcial o en su totalidad, o cambiando ese ligamento por un injerto de un tendón, pues esta carretera no va a enviar la información igual que un ligamento que esté íntegro. Por tanto, la respuesta motora va a verse afectada. Y esto hay un patrón de afectación a nivel neurológico de todas las personas que se han lesionado del cruzado, que es uno de los problemas, por así decir, o como uno de los factores más importantes a la hora de volver a tener tanto una recidiva del cruzado como otro tipo de lesiones. Por eso es importante también abordarlo desde el punto de vista neurológico y esto se puede saber bien fácil realizando test de reflejo miocárdico, como una persona que se ha lesionado el cruzado va a tener, por ejemplo, el cuádriceps ipsilateral en su mayoría de personas va a tener inhibido, el isquio contralateral va a soler estar hipertónico, entonces, o inhibido también, o sea, es como que hay una alteración. ¿Qué pasa? Que si tú estimulas, por ejemplo, pues ya sea esa cicatriz o de nuevo ese mecanismo, lo que seas, se van a como incrementar o acentuar esos cambios neurológicos. Por eso, a la que te expongas de nuevo a un mecanismo similar o donde ese ligamento pues, se tenga que forzar de nuevo más de la cuenta, como no está solventada esa función propioceptiva, pues más posibilidades hay de dañarse. Pero bueno, esto, ya digo, podemos comentar más adelante. También a nivel estructural, algo curioso es que el ligamento, a diferencia de, por ejemplo, pues el tendón que te cogen ya sea del recto interno, del rotuliano, del cuadricipital, no es como el dedo, sino que tiene una forma oblicua. Esto está hecho de forma para que, desde, por ejemplo, una flexión de rodilla, conforme vamos extendiendo, esa rotación, esa forma oblicua del ligamento, conforme vamos extendiendo, se va elongando y cada vez que gira se van estimulando ciertas fibras del ligamento que a su vez están asociadas a ciertas fibras en concreto de diferente musculatura. Esto va a acompañar el correcto output motor, como bien comentaba. ¿Qué pasa? Que si le quitamos esa forma de hélice, esa forma oblicua del cruzado, en el momento nos quedamos con el HTH, aparte de que esa red de carretera ya no va a estar igual, pues no se va en el proceso de ligamentización entre año y medio y 2 años, que es lo que tarda, pues no va, al no tener esa forma oblicua, cuando tú haces, por ejemplo, una extensión de rodilla, no va a estimular de igual manera que un cruzado normal. Por eso, por ejemplo, una persona que tenga un cruzado parcial, pues bajo mi punto de vista, lo más interesante sería intentar evitar al máximo la operación debido a esto, a que es preferible tener una red de carreteras, aunque sea parcial, pero la que sea la original, que no empezar a meter algo extra que va a afectar tanto al cruzado como a la zona donde pues, se haya extraído el injerto.
Muy bien, súper interesante esto, Mauro. A ver, yo personalmente te estoy escuchando un poquito bajito. Vamos a preguntarle a la gente para asegurarnos que se escuche bien y que el sonido sea bueno para todo el mundo y después también los que lleguen después a verlo puedan escucharte bien. Perfecto. Ahora estabas hablando, No los ahí encontré. un poquito mejor. Vale, hablaremos fuerte si no. Eh, mm, Muy interesante estaba, sí, te escuchan un poquito bajo, pero lo corregimos. Muy interesante el tema de los injertos. Esto es, estabas precisamente hablando de esto. Obviamente, y ahora supongo que tendrás algún dato también más para darnos cuando lo toquemos un poquito más en profundidad. Hablemos de incidencia. La incidencia es cuánto, o sea, cuán frecuente es o cada cuánto sucede y cuánto de frecuente son las lesiones para esta lesión en concreto. Y tenemos una diferencia entre hombres y mujeres. Creo que es de uno de cada hombre que se lesiona, son cinco las mujeres que se lesionan. Y bueno, a ver, ¿tendrías algunos datos para tirarnos ahí Mm. de A ver, sobre el por qué las mujeres se lesionan más del sí, cruzado? lo que más se comenta es a nivel biomecánico, ¿vale? Ya sea pues esa pelvis más ancha, ya va a tener esa tendencia el miembro inferior a ir a pues, ese fémur a rotación interna, pues, ese estrés extra que se va a llevar el cruzado, debido a que normalmente por la propia posición de la pelvis, que ya está en una posición anterior, pues ya se empieza como a desequilibrar, por así decir, esa función entre cadena anterior, posterior, parte las mujeres pues no suelen trabajar, no se suele insistir tanto en el trabajo de fuerza o se trabajo más de carácter preventivo, como se suele hacer, por ejemplo, en el deporte masculino. Al final, a nivel hormonal también hay cambios y todo esto pues predispone a que te puedas lesionar. Al final hay tantos factores que es que puede ser cualquier cosa, tanto por un lado como por otro. Es que pues las mujeres es como que parten en desventaja por su propia anatomía y luego si sumamos pues ciertos extras o ciertos complementos pues que van incrementando esa posibilidad de lesionarse. Por eso es importante trabajar, sobre todo si eres chica y practicas deporte, ya sea de competición o a nivel amateur, que complementes bien pues, con una persona que te pueda asesorar de manera adecuada. Muy bueno. Sí, obviamente este tipo de lesiones, como siempre, son multifactoriales para todos, pero resaltando un poquito la diferencia entre la incidencia comparando los hombres con las mujeres, me quedaría con, si tuviese que resaltar, con el tema del ángulo Q, que es un poquito esa cadera de la mujer que tiene que ser un poquito más amplia por el tema de la natalidad, ¿no? Entonces ya deja que el fémur se coloque de una manera un poquito más en varo. Entonces eso es el primero y después simplemente los dos detalles de a nivel hormonal el andrógeno no favorece la construcción de masa muscular y después también que las mujeres son más flexibles de manera natural también por una cuestión de que supongo que será relacionado con con el dar a luz, ¿no? Que la mujer tiene que estirarse. Entonces ahí corren un poquito más de riesgo las mujeres. Así que la prevención. Exacto. Mecanismos lesivos, Mauro. Mm. ¿Qué me podrías comentar de cómo se producen este tipo de lesiones? Ya digo, es que aquí, en cuanto a mecanismos, cualquier cosa puede provocarte una lesión del cruzado y he visto, o sea, de todo. Desde gente, por ejemplo, la primera chica que vi de cruzado hace ya igual como 4 o 5 años, me acuerdo de toda la vida porque se lo rompió volviendo de la compra del Mercadona. O sea, no tuvo ninguna caída ni tuvo nada aparatoso, por así decir. Sí que es cierto que esta chica jugaba a fútbol, en ningún momento sintió nada. Es probable que jugando a fútbol se lo rompiese o estuviese pendiente de un hilo o lo que sea, pero ella notó como caminando con las bolsas, escuchó el clásico chasquido cuando te rompes el cruzado y ahí se quedó en el sitio. Pero bueno, siempre se achaca también al famoso valgo dinámico, pues eso, como hemos comentado, pues el fémur a rotación interna, luego como la tibia va a rotación externa en su parte proximal, a nivel distal vuelve a interna, para ir el pie a externa. Eh, sí que es cierto, por ejemplo, que el valgo a
nivel bilateral se debe cumplir, se debe hacer sí o sí, sobre todo es a nivel de cuando lo hacemos de manera unipodal, cuando pues, se puede estresar en mayor medida. ¿Qué pasa? Pues siempre que hay una lesión de cruzado es debido a que tenemos un sistema nervioso deficitario que no es capaz de realizar las contracciones necesarias para estabilizar la rodilla. Entonces, siempre que hay que ahondar un poquito más en esa salud neurológica, en un correcto entrenamiento de fuerza, en tener la correcta actividad reflexogénica de toda la musculatura y que todo funcione adecuadamente, ¿vale? A nivel tanto biomecánico como neurológico. Si tenemos una musculatura normotónica que es capaz de contraerse y relajarse adecuadamente y todo esto lo potenciamos con el entrenamiento para que lo haga lo más rápido posible y aparte entrenamos para generar pues, las famosas contracciones para que sea capaz de estabilizar, pues de ahí ya te está quitando un montón de riesgo de lesionarte del cruzado. Y esto es algo también que debemos tener en cuenta en la propia rehabilitación. No solo pues, recuperar a nivel biomecánico flexión, extensión y luego trabajar un poquito la fuerza. Después, como más mecanismos, depende un poquito también del deporte que se practique. Sí que es cierto, por ejemplo, que en fútbol pues, se suele dar en acciones más de, pues, de aceleraciones, cambio de dirección. Las no traumáticas pues, suelen ser más, o de que no hay contacto directo, suelen ser más recurrentes. Alrededor de un 77% comentan algunos estudios que analizaron el cruzado en el fútbol español respecto a las lesiones que son con contacto directo o traumáticas. Y sobre todo sea pues eso, en deceleraciones, cambio de dirección, aterrizajes, acciones defensivas, cuando metemos como varios estímulos a la vez, donde el cuerpo pues, no es capaz de hacer frente a toda esta demanda atencional y de carga que requiere la rodilla. Y viene todo esto relacionado con el sistema nervioso. Si el sistema nervioso no es capaz de hacer 5, 6, 7 cosas a la vez, especialmente si eres deportista, pues a la que juntes fatiga, estar mirando el balón, una mala biomecánica, tienes al contrincante delante y tal, pues al final se juntan 3 o 4 cosas y tú a lo mejor estás en un momento en el que tu cuerpo solo es capaz de responder ante 2 estímulos. Entonces ahí es cuando estás liquidado. Tenemos que trabajar en intentar mejorar pues, ese umbral de tolerancia o esa capacidad de multitasking que se llama. Muy bien, buenísimo. Entonces, siguiendo un poquito esta secuencia, ¿no? Nos imaginamos una persona que en un partido o volviendo de la compra realizan un mal gesto, se les va un poco la rodilla y se lesionan, ¿no? Claro, a partir de ahí vienen las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces tenemos pruebas que son signos más clínicos, que son, pues, o sea, primero tenemos la reacción a nivel fisiológico de lo que es esa rodilla, ¿no? Los primeros signos o síntomas de una rodilla que está lesionada. Entonces vamos a tener seguramente una inflamación capsular, una sinovitis, ¿no? Esa rodilla inflamada, calor en la zona, dolor, sensación de inestabilidad al caminar, al estar parado, al estar de pie y en la dinámica también. Entonces, estos son sensaciones más subjetivas y signos que podemos identificar también los terapeutas o la persona que lo está valorando. Después tenemos pruebas de imagen, que sería nuestra resonancia de toda la vida, algún TAC, bueno, la radiografía siempre se realiza de una manera un poquito más sistemática para asegurarnos de que el sistema óseo está bien. Entonces, te lo paso. Vamos a poner el ejemplo primero de que, claro, vamos a ver. Primero, si la rotura no es total, ya lo habías comentado antes, pero vamos a repetirlo. Si la rotura no es total, ¿cuál sería qué le dirías a esa persona? A ver, también hay que diferenciar que a veces que tú te puedes haber roto el cruzado y no enterarte. Tenemos un caso la semana pasada de Ricky Puig, que está jugando en Los Ángeles a fútbol. Se rompió el cruzado durante el partido y siguió jugando 30 minutos con el cruzado roto, porque luego se vio una imagen en la que es probable que se rompiese el cruzado. Incluso dio una asistencia de gol. Luego se confirmó que tenía el cruzado roto y no sé si fue esta mañana o ayer, le vi bailando, haciendo bailecitos de estos de TikTok y pues tan mal no estará. Entonces,
Lo que son las respuestas después de romperse el cruzado también son un poco personales. Lo normal es eso, sentir un chasquido, que la famosa sinovitis, impotencia funcional, pues que quieras realizar como más fuerza con toda esa pierna y que no funcione tan bien como antes. Pérdida de rango. Tensión, de la flexión, molestias, cierta inestabilidad, sobre todo cuando vayamos a hacer algún giro. También depende de lo que te haya roto. Si tienes más zonas afectadas, ya sea pues, a lo mejor el ligamento lateral interno, o en el caso, por ejemplo, de Carvajal, que fue el tendón del popliteo, Claro. pues, sobre todo para la situación también de la rodilla, se vio en un momento se puso el pie que se le fue completamente lateral. Esto no solo te lo hace el cruzado, sino que cuando tienes más cosas afectadas, pues mayor es la inestabilidad. Entonces es posible que tú te hayas roto el cruzado y todavía no lo sepas, incluso aguantes, porque puede ser una parcial. Entonces, la única manera de saber la ciencia cierta, como bien comentabas, era una prueba de imagen, una resonancia magnética. De esta manera es la única forma que tenemos a día de hoy de saber si está o no está roto y en qué cantidad, por así decir. Podemos hacer el test de Landman, el famoso cajón anterior, etcétera, pero especialmente si los hacemos justo después de lesionarse, por ejemplo, en personas deportistas, puede que salga negativo. No sospechas del cruzado en ese momento por los propios test ortopédicos que ha realizado y te la estás comiendo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Gaby, cuando se lesionó hace un año, le hicieron las pruebas al momento, con el primer golpe que tuvo y tal, y creo que no había inestabilidad. Luego ya fue cuando no se le fue la rodilla, en el famoso control, que en el apoyo se le fue y tal. Entonces, muchas veces la musculatura tiene ese papel tan importante de estabilizar que claro, o sea, muchas veces, y esto no lo he comentado, cuando me has preguntado por el mecanismo lesional, cuando el sistema nervioso es deficitario, la musculatura no es capaz de hacer frente a toda esa carga o esa tensión que se genera, entonces pasa al sistema ligamentoso y ahí es cuando el cruzado se rompe. Esto viene por lo que comentaba del sistema nervioso deficitario. Si tenemos un isquio que de entrada ya está débil, o sea, no débil porque le falte fuerza, sino débil a nivel de inhibido, es decir, que no sea capaz de tener un buen reflejo miotático, o que no tenga reflejo miotático directamente, pues ese isquio le va a costar más estabilizar porque también se encarga de evitar esa traslación anterior. Entonces, si en ese momento te coge bajo por lo que sea, pues vas a tener una mayor posibilidad. Y estaba ahora pensando lo que me habéis comentado, vale, lo del cruzado. Tú te haces la resonancia y ves eso, pues cómo está, si es parcial, si es una rotura total, ¿vale? ¿Qué hacemos ahí? Pues, a ver, como no te van a operar al día siguiente, porque ni siquiera los atletas profesionales les operan justo después de lesionarse, que siempre dejan una semana, porque hay que principalmente desinflamar la rodilla, volver a normalizar un poquito la estructura, ganar un poquito de, pues eso, si ha perdido extensión, pues ganar la extensión, ganar flexión también, en caso también de que la haya perdido, pues tú te has lesionado, lo has confirmado, tienes que empezar a trabajar. O sea, incluso no hace falta ni esperarse en la resonancia, porque si tienes la rodilla hinchada con impotencia funcional y con flexo, o sea, cuantos más días pases así, peor, independientemente de lo que tengas. Entonces, si te has lesionado y se te ha puesto la rodilla como botijo, has perdido pues eso, capacidad de extensión o de moverla adecuadamente, empieza ya la rehabilitación, te hacen las pruebas pertinentes y una vez se confirme, pues ya lo sabemos, pero como esa fase aguda inflamatoria, sí o sí la tienes que pasar, cuanto antes la empieces, pues antes la pasarás. Y luego ya, pues hay que analizar el contexto de cada uno para ver, pues, si te operarías o no te operarías, aun con una rotura completa. Claro. A ver, obviamente sí que han habido casos de deportistas que han jugado y han seguido compitiendo con roturas de ligamentos. Lo que pasa que son casos más bien un poco más extraordinarios y de gente que tiene unas capacidades atléticas de una estabilidad neuromuscular, un tono muscular, una mecánica muy buena, ligamentos, el resto de ligamentos que te dan esa estabilidad externa, ¿no? Más allá de tener un ligamento roto. Entonces, sí que se puede. Hay muchas personas, de hecho, yo conozco muchos casos de gente que no es deportista y que le han dicho, bueno, como tampoco lo vamos a solicitar esto tan a lo bestia, se puede tener una vida normal siempre y cuando te encargues de mantener tu pierna fuerte, ¿no? Porque cuanto menos sea la masa muscular o esa tensión miofacial
o esa estabilidad neuromuscular que comentabas también, más va a ser la sensación de inestabilidad y claro, menor va a ser la calidad de vida. Entonces, bueno, para operación positivo lo tengo yo marcado como deportistas que no se la quieren jugar y que sienten que la articulación no es lo mismo o que saben que la van a solicitar de tal manera que al final prefiero es que arreglármela y estabilizármela. De hecho, tengo un jugador en Alemania que se acaba de lesionar y es que además de reconstruirte el ligamento cruzado, te ponen un ligamento más de contención interna para que no se te vaya de nuevo. Imagínate lo importante que puede ser, en función, obviamente, de cada caso, la estabilidad de una articulación tan importante como la rodilla. Eh, Más cosas. Sí. Claro, entonces, operación sí, operación no. Quería ahí aportar cositas más, por ejemplo, que he estado practicando tanto eso a nivel de experiencia mía clínica con las consultas presenciales, como también cosas que comentan los estudios. Por ejemplo, mucha gente se opera porque se piensa que a la larga va a ser peor el desgaste de la rodilla, etcétera. O sea, que tú te rompas el cruzado no quiere decir que a los 10 años vayas a tener más artrosis, ¿vale? Si solo te has lesionado el cruzado. Es más, han visto que a 10 años vista no hay diferencias entre personas que se lesionaron del cruzado y se operaron y personas que no se operaron. Entonces, si la artrosis es uno de tus miedos, gente que le coge a lo mejor con 35 o 40 años esa lesión de rodilla, gente que solo corre y tal, pues quizás si te preocupa la artrosis por una posible prótesis el día de mañana, en mi caso diría, por calma, vamos a trabajar adecuadamente y con tiempo y paciencia veremos. Además, como por seguridad social suele ir esto bastante lento, siempre digo, nosotros vamos a empezar la rehabilitación, o sea, o el preoperatorio y vamos a ver hasta dónde llegas. Si pasan los meses, no te avisan y tú estás ya corriendo, saltando con buenos niveles de fuerza y tal, pues nos sentamos a hablar qué hacemos. Y sí que me he dado cuenta, pues en casos como estos, donde estoy haciendo un preoperatorio de 4, 5, 6 meses, incluso con una chica, debido a su corta edad, estuve un año haciendo preoperatorio con ella. Claro, esa chica estaba haciendo ya de nuevo el deporte que practicaba, todo sin problema, con el cruzado roto. La operaron y le costó más tiempo recuperarse después de la operación del cruzado que no todo el tiempo del clásico preoperatorio. Entonces, es un poco hasta qué punto vale la pena operar o vale la pena esperarse. En gente de calle, como podría ser yo, que salgo a correr un día a la semana y voy a hacer gimnasio, si solo tengo el cruzado, yo tengo 100% claro que no me operaría. Tú mejoras la capacidad reflexogénica de la musculatura y trabajando adecuadamente, eso, respetando la biomecánica y la anatomía funcional, digo yo que la rodilla va a tener de nuevo estabilidad. Ahora bien, si tú tienes el cruzado roto y vas al gimnasio a hacer el curl isquio, extensión de cuádriceps y como mucho unas zancadas mal hechas, pues la rodilla no va a ser estable en la vida. Y es muy probable que se te vuelva a ir, que te vuelvas a hacer daño, que se te inflame. Entonces pensarás y dirás que la operación es la mejor opción. Pero ya te digo que en todos los casos que he tenido preoperatorio, el postoperatorio ha sido muchísimo mejor, no tiene nada que ver con alguien que ya me ha contactado directamente después de operarse. Y además, cuando han pasado ya ciertas semanas o ciertos meses, es que prácticamente no había diferencia a nivel previo que tenían antes. Y ahí ha sido un poco, vamos a decidir qué hacemos. O sea, yo les pongo pros y contras de ambos casos y es una decisión pues, personal. Está bien. Bueno, entonces, para que quede claro, te lesionaste, hay que pasar el proceso agudo y tanto como si la operación procede o está indicada o no, va a haber que tener, o sea, de igual manera vamos a tener que atravesar un proceso de rehabilitación porque esa articulación hay que asegurarse de que la estamos estabilizando de nuevo, la estamos reeducando y la estamos preparando para lo que va a ser el futuro, tanto si es una operación como si es para la vida real, que la necesitamos igualmente. Entonces, lo comentábamos, lo comentabas antes también y lo recuerdo para la gente que está llegando de nuevo. Eh, si la rotura es parcial, más vale siempre mantener nuestro propio eh, pedacito de tendón conectado que meterle uno nuevo porque las conexiones neuronales
y la kinemática no son la misma, ¿no? Eh, Vamos a poner el ejemplo de que no, decidimos operarnos, o en este caso sí que está indicado, y hay operación porque el ligamento está completamente roto y necesita una reconstrucción. Para tirar así un dato, darle algún dato a la gente de un poquito de lo que es la reconstrucción y los injertos y de dónde vienen y cómo funcionan, si quieres compartir eso. Hay varios tipos de injertos. En teoría, un buen traumatólogo lo que tiene que hacer es preguntar al deportista o a la persona a la que vaya a operar un poquito cuál es su idea de cara al futuro, porque no es lo mismo que me opera a mí, que como bien he comentado, voy al gimnasio y salgo a correr, que una persona que haga fútbol. Normalmente en deportes donde existe pues, mayor pivotaje o mayor estrés para la rodilla, van a tender a hacer más un HTH. En casos, pues eso, más amateur o que no practica, por ejemplo, fútbol, rugby o deportes de este estilo, pues pueden optar más por el semitendinoso y recto interno, que suele ser, o la famosa plastia disco, que suele ser HTH y esta, pues las dos más comunes. Claro que hay muchas... HTH, ¿a qué te refieres entonces, para que la gente lo entienda? ¿Cómo? Con Perdona. HTH, ¿a qué te refieres? HTH significa hueso, tendón, hueso, y esto es porque es el tendón rotuliano. Lo que hacen es cogerte un pedacito de la rótula, te cogen el tercio medio del rotuliano y te vuelven a coger un pedacito de la tibia. Por eso el hueso, tendón, hueso. Lo hacen esto debido a su osteointegración. Es decir, que una vez a ti te hacen los túneles para conectar ese ligamento, al tener un pedacito de hueso, eso se va a integrar de una manera más rápida que si solo te han cogido tendón, como es en el caso del isquio. ¿Vale? Claro, se suelda más rápido el hueso con el hueso, ¿no? Exacto. Ahora están estudiando incluso, porque todo tiene pros y contras, y esto lo comentó en la formación que doy yo sobre cruzado, que, claro, o sea, no hay una mejor que otra. Sí que es cierto que se suele hacer más HTH en deportes de pivotaje, en gente, por ejemplo, que practique fútbol, y la de isquio, pues para el resto de personas, o para el resto de mortales. Pero lo que pasa es que todo tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas malas del HTH lo intentan paliar quitando ese trocito o que esa plastia vaya directamente solo del tercio medio del rotuliano, sin tener que coger los huesos. Y están un poco como empezando a practicar de esta manera a ver qué tal responde. Pero bueno, necesitamos pues, bastantes casos, dar un buen seguimiento, hacer una buena redactación para poder sacar conclusiones. Porque un matiz que quiero comentar es que los estudios, todos los de cruzado, bueno, todos en general, pero especialmente los de cruzado, hay que cogerlos con pinzas porque en la vida vamos a saber exactamente cómo está esa plastia o ese injerto nuevo, debido a que después de la operación del cruzado, la gran mayoría de personas no vuelven a estresar la rodilla ni a darle las mismas demandas que tenían previo a la lesión. Entonces yo te he hecho esto, mira, y no se ha vuelto a lesionar, han pasado 10 años y no se ha lesionado, quiere decir que esto está bien. Claro. Porque a lo mejor esa persona no ha vuelto a jugar a fútbol o empezó a jugar a fútbol, no se vio igual y dijo, mejor me lo dejo. Claro. Yo quiero estudios donde cojan a deportistas profesionales, que les operen de una manera determinada, que vuelvan a competir y que se mantengan en ese alto nivel y a ver qué han hecho y qué ha pasado. Ahí sí que podemos sacar un poquito más conclusiones, un poquito más concisas. Si tú no pones o no vuelve a tener esa rodilla, las demandas igual que antes de la operación, pues nunca en la vida vamos a saber si es mejor una cosa o es mejor otra. ¿Vale? Esto es un matiz importante que no se suele tener en cuenta pues, una vez estamos leyendo los estudios de si es mejor operarse de tal manera o de otra, o hacer la rehabilitación de este estilo o de la otra. Vale, tú has hecho esto, pero luego las demandas eran similares o superiores previos a la operación, porque si es así, perfecto. Si no, bueno, ¿por qué no ha llegado a esas demandas? Por miedo, entonces tendríamos que trabajar más eso, porque no llegó a tener los mismos criterios o los mismos niveles de fuerza o de RCD o lo que sea, y ahí hay que verlo. Porque, Mauro, injertos de cadáver ya no se estila más esto, ¿verdad? Mm, hay una corriente más aquí en Europa o en Occidente y luego, por ejemplo, pues si te vas a China, pues operan de otra manera. En Hispanoamérica también pues, suelen operar de otra manera. Aquí, por ejemplo, en Europa o en España, que es donde más he visto de gente, a injertos de cadáver no he visto. Solo he visto en gente que ha sido tercera o cuarta operación de cruzado. Como primera opción,
aparte de que no se recomienda, no se suele hacer. Pero sí que he visto casos, especialmente en Hispanoamérica, México, Argentina, Costa Rica. He visto eso, a pacientes de varios países de por allí y sí que he visto que incluso alguno pues, se ha atrevido a hacer esto de primeras. Si te vas, por ejemplo, más a Oriente, por ejemplo, una técnica muy utilizada es coger la aplastia del tendón del peroneo. ¿De dónde? Del peroneo largo, te cogen ahí un trocito y te utilizan esto como injerto. Depende de dónde te operes, pues vas a ver más una cosa u otra. Que Ay, sea más interesante, pues injerto de cadáver no, especialmente HTH y que sería el de rotuliano y el de discio. Y luego hay, por ejemplo, el del cuadricipital, que cada vez se está estudiando más. Sé que en el norte de Europa cada vez se está aplicando más y con muy buenos resultados. Yo todo lo que he leído sobre el cuadricipital, más todos los casos que he visto con cuadricipital, la verdad es que responden bastante bien. Ahora bien, lo que se suele hacer de cuadricipital aquí en España suele ser más como un complemento que como un solo injerto. Y después tendríamos también la tenodesis del Lemer o el refuerzo extraarticular de la banda iliotibial, que es la famosa cicatriz tan larga que tenemos en la cara externa de la rodilla. Te cogen un trozo del tendón, del tesoro de la fasciolata, y eso lo utilizan como refuerzo. ¿Qué pasa? Que muchas veces este refuerzo lo utilizan especialmente en deportes donde hay mucho pivotaje, como puede ser el fútbol, o como puede ser, por ejemplo, algún arte marcial, que es donde más he visto pues, este tipo de roturas. Incluso en gente que se ha operado por segunda vez y no la tenía en un inicio, pues le han puesto este refuerzo por si acaso. Al final le da un poquito más de estabilidad. sí. Bueno, a ver, y ahora viene la parte del posoperatorio, ¿no? Que esto es todo un proceso, la famosa rehabilitación, y bueno, sé que es difícil de comentarlo así de una manera más rápida, pero al mismo tiempo, claro, estaría bueno comentar un poco las fases, así a grandes rasgos, un poquito, cómo sería el proceso y qué es lo que pasa, qué podemos esperar, cómo funcionan las cargas, las muletas, el caminar, cuáles son los objetivos. Así, no sé, te pongo un poco en una situación porque son muchísimas cosas, ¿no? Pero así un pequeño timeline, si podrías Pero compartir. solo de lo que sería fase uno o de toda la readaptación. Así a niveles generales de toda la rehabilitación, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principales objetivos de cada fase, quizás? Vale. Eh, Justo después de la operación, el primer día hay que empezar ya con la rehabilitación. Y este es uno de los mayores errores que veo en la gente, que es que se espera 2 o 3 semanas porque te han dicho que te esperes, que vengas otra vez a consulta, hacemos una cita, te veo qué tal y luego ya empiezas. O me espero a ver qué me dicen en la seguridad social, que suelen tardar entre 3 y 6 semanas sin problema en que te llamen. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad, porque así ha sido, empiezo enseguida. Es que luego es muy individual, porque habrá personas que tengan mucho dolor y puedes hacer 2 o 3 cositas. Pero es que a lo mejor 2 o 3 cositas a nivel de como de terapia activa, pero hay otras muchas cosas que sí puedes hacer. Ya solo el hecho de la ingeniería motora, trabajar un poquito la otra pierna, suplementación, alimentación, ciertos hábitos para darle un entorno bioquímico adecuado que sea capaz de, o con mayor componente antioxidante para ir, pues eso, eliminando esa inflamación poco a poco, ¿vale? Que no la queremos cortar directamente con hielo, pues poco a poco. En cuanto al postoperatorio, lo que tenemos como principales objetivos, pues reducir el dolor, reducir la inflamación y ganar movilidad. Ahora bien, el cómo lo haces va a depender mucho de la persona, y aquí es donde vemos qué tipo de operación te han hecho, es lo que comentaba antes de pros y contras de cada tipo de operación, pues según qué te han hecho vas a poder hacer unas cosas u otras. No es lo mismo que te hayan suturado los meniscos, que hayas tenido una menistectomía, que te hayan quitado un trocito, que solo tengas el cruzado. O sea, todo esto va a cambiar muchísimo, porque una persona, por ejemplo, que solo tenga el cruzado, desde el primer momento va a darle carga a la rodilla, pero si te lo han suturado, en función de dónde tenías la rotura y del tipo de sutura que te hayan hecho, cuántos puntos, etcétera, puedes estar entre 3 y 6 semanas sin problema, sin apoyo. Entonces, pues hay que ver qué tipo eso, de rotura tenías, si te permitía apoyar antes o no, de qué manera. Por eso esto es muy, muy, muy individual. Ya digo, yo tengo en la formación que hago, tengo un módulo únicamente, o sea, y exclusivo de esto, y me tiro como hora y media o dos compartiendo casos porque, o sea, nunca acabaríamos.
El postoperatorio para mí es súper importante y hay que cuidar los detalles y ahí es donde marcas la diferencia. Si sabes en qué momento empezar a darle carga, de qué manera y tal, o sea, la evolución y la progresión de esa persona es brutal. Son esas personas que a los 3 meses están corriendo. Si no, tendrás gente que 4, 5, 6, 7 meses y no son capaces de saltar o de correr. Pero si lo haces todo bien desde un inicio, incluso antes de los 3 meses, la persona te dirá, es que sin querer fui corriendo detrás de mi hijo, de mi sobrino o del perro y di 4 o 5 pasos seguidos, pues troté, aguanté bien y eso es por haber hecho bien las cosas desde el inicio. Pero retomando con sus objetivos, el dolor, inflamación y movilidad, especialmente la extensión, súper importante. En el caso de que solo sea un cruzado, pues vas a poder apoyar desde un inicio y vas a hacer una progresión de ir quitando las muletas poco a poco. Súper importante normalizar la marcha lo antes posible y que antes del primer mes pues tengas ya consolidada pues, como cierta actividad o cierta normalidad en tu día a día. En caso de menisco, ya, como ya te he comentado, pues se va a alargar esto un poquito más. Entonces, esa fase uno, por así decir, en función de lo que tengas, variará. No es lo mismo, por ejemplo, que tengas o estés operado de un HTH, donde muchas veces ponen grapas. Estas grapas, hasta que no te las quiten, te va a limitar muchísimo la movilidad. Entonces, si yo te digo tienes que llegar a 90 grados antes de tal día, pero te han puesto grapas, por mucho que quieras llegar a tal movilidad en ese día, no vas a llegar porque tienes unas grapas que te están limitando. Mm. Igual es un menisco que no puede pasar de ciertos grados. Por eso esto es muy general, entonces, perdón, muy específico a cada persona. Entonces, toda recomendación general puede ser peligrosa y malentendida. Por eso esto lo quiero matizar mucho. En fases ya un poco más avanzadas sí que habrá ciertas cosas comunes, pero lo que sí que es común en el postoperatorio a todas las personas es trabajar sobre esa inflamación de manera adecuada y eso dista mucho de estar tomándose medicamentos antiinflamatorios desde el primer momento, del ponerse hielo y tal. Es más, el cuerpo, la inflamación es importante y debe estar ahí porque es la que se encarga de ese aporte de sangre, de oxígeno a toda esa zona y que te va a ayudar a reparar. Si nosotros la eliminamos encima con un agente externo como es todo esto, pues podemos meternos como en ese círculo vicioso de se desinflama, hago algo, se vuelve a inflamar, entonces me tomo la pastilla, me pongo hielo, se desinflama, a la que vuelvo a hacer algo se vuelve a inflamar. Debemos ser capaces de, controlando todo lo que es el ser humano, pues que poco a poco vaya reduciendo, vaya reduciendo, vaya reduciendo y seguro que tendrás menos dolor, la movilidad se ganará sola, etc. Y es como un triángulo, que lo comento yo en la formación, que están todos conectados, porque si tienes poca movilidad, es muy probable que tengas más dolor y que tengas inflamación. Si se te hincha la rodilla, tendrás más dolor y tendrás menos movilidad. Entonces son como 3 pilares que debemos controlar muchísimo al inicio y saber hacerlo de manera adecuada. Y luego pues empezar a darle la carga adecuada. Normalmente en el momento que empiezas a apoyar estarás entre 15 y 20 días aproximadamente con muletas donde te las vas dejando poco a poco y hay veces, hay personas que les cuesta un poco más porque suelen tener más miedo o lo que sea. O sea, yo no tengo problema en que aguantes la muleta 5 o 7 días más. O sea, es que no va a pasar nada. Eso sí, has tenido el menisco tocado también, donde has estado un mes sin apoyar, pues entiendo que pueda dar un poquito más de miedo al inicio como apoyar. Al final que estés una semana más que menos cargando con muleta una carga parcial, no va a pasar nada. Luego pasaríamos como a una fase 2 donde pues ya acabaríamos de restaurar la movilidad completa, una flexión completa, hiperextensión, etcétera, y ese trabajo de fuerza que empezaría a tomar ya un poquito más de importancia. Y luego ya, como depende ya de los test incluso que quieras ir haciendo, a mí me gusta antes de pasar a la fase 3 pasar una serie de test funcionales y ver pues cuánto aguantas en unos test de manera isométrica, cuántas repeticiones haces de aquí y allá y ver un poquito las asimetrías. Una vez vemos eso, yo determino si estás o no preparado para comenzar a correr. Previamente ya habrás dado algún impacto, porque lo que no va a ser de un día para otro, vale, ¿cuánto correr y qué día? Hostia, es que no sé si puedo correr todavía. Normalmente la gente que corre incluso me dice, oye, ¿cuándo voy a correr? Porque ya me veo, hostia, aguanto un poco, o sea, sé que estás bien, pero tampoco hay prisa, no vamos a estresar más al cuerpo de la cuenta, porque cuando tú corres, pues hay veces que la rodilla pues, se resiente un pelín, se hincha un poquito, tienes que luego estar 2 días un poquito con más calma, trabajar otras cosas, entonces hay que dar pasos como con pies de Ok. plomo, ir dando cada paso que das
porque como te pongas a correr sin tener los criterios de fuerza adecuados, la rodilla completamente desinflamada, sin la movilidad adecuada, se te va a hinchar, te va a doler y vas a volver atrás. Y por mucho que tú estés en el mes 8, que me ha pasado muchísimas veces, gente que me viene de 6 meses en adelante y a nivel de criterios están como en una fase 2. Y le digo, tío, estás como una persona que lleva un mes operada y que hizo el postoperatorio conmigo. O sea, estás haciendo los ejercicios que yo haría con una persona que lleva un mes conmigo desde el día 1. Entonces, por mucho que haya pasado tiempo o te haya dicho el trauma, ya está, o el fisio o quien sea, de que ya puedes empezar a hacer cosas, hay ciertos objetivos que se deben cumplir y ciertos criterios de fuerza, ¿vale? Y no solo la fuerza, sino también el cómo responde la musculatura. Y ahí hay un papel importante de la anatomía funcional. Por ejemplo, el cuádriceps no está hecho para hacer una extensión de rodilla pura y dura, porque eso tiene más como una función cadavérica. ¿Esto quiere decir que el leg extension es malo? A ver, no lo considero ni bueno ni malo, pero no le daría la importancia que le suele prestar la gente que va al gimnasio para rehabilitarse de un cruzado, donde es leg extension y leg extension y leg extension. Yo meto leg extension, pero igual hacemos 3 series en toda la semana y ya está. Y luego si le queremos dar un extra nivel de hipertrofia, pues metemos técnicas avanzadas de hipertrofia y chimpum. El cuádriceps está hecho para absorber carga y para amortiguar. Y eso es lo primero que debemos trabajar y lo primero que debe volver a conseguir ese cuádriceps. Si no acepta carga, te pasará como Neymar, que estaba en el mes 10, mes 11, saltaba y esa rodilla no aceptaba para nada carga. ¿Por qué? Porque probablemente ese cuádriceps incluso estaría inhibido. Entonces, yo he visto gente que sin valorarles con neurología funcional, les damos 4 o 5 meses de trabajo bueno, les valoras y la musculatura está normotónica, cuando lo normal es encontrarse ese patrón inhibitorio de que el cuádriceps está inhibido, el isquio contrario también está afectado, el pectoral, etcétera, y cierta musculatura. Si tú trabajas todo de manera adecuada, el cuerpo es capaz de solventar ciertas disfunciones y ciertos problemas, y esto es importante. Luego, una vez ya hemos empezado a correr, vamos metiendo como esa progresión, a nivel de pliometría también iríamos complicándolo todo, nos podemos meter en una fase 4 donde pues, ya metemos cambios de dirección y todas estas movidas, agilidad, reactividad, y poco a poco pues ya se va entrando con el grupo, el deporte que vayas a hacer y ya se va como especificando, ¿vale? Según lo que la persona quiera. Bueno, bueno. Y No va ligado esto a un tiempo, ¿vale? Yo siempre digo, en el mejor de los casos, si todo va bien desde el día 1, más o menos esto sería el tiempo en el que debería estar. Pero como comentaba, hay gente que me viene, gente que hace, o sea, que compite a nivel profesional en diferentes disciplinas y que están con 5 meses, 6 meses, están como empezando una fase 3 o están todavía en fase 2, no son capaces, o ese isquio no es capaz de hacer ni siquiera un puente isométrico a una pierna, o en el momento les metes trabajo de sóleo, están liquidados, o sea, que no quiere decir que haya pasado tiempo y que tú estés haciendo isoinercial y poleas y para aquí y para allá y cosas que parece que son la repera, a lo mejor las bases no las tienes, ¿vale? Y eso es lo que yo intento enseñar siempre. Vamos a respetar y a construir una buena base sólida durante los 2 meses, 2 meses y medio primeros y luego ya verás cómo no va a haber ningún problema. Si queremos correr, o sea, yo te puedo poner a correr enseguida, pero ¿a costa de qué? Y más si no hay prisa por volver a practicar deporte o hacer lo que sea. Pues vamos con calma. muy bien, muy bien. Súper informativo, muy bien. Se nota que estás puesto y que es tu trabajo. El caso más corto y el más largo que has tenido. El caso más corto, o sea, desde inicio a fin o que me he encontrado un mes. No, de postoperatorio, de liberarlo, de darle el alta. Mm, a ver, es que depende también un poquito del deporte, pero, por ejemplo, pues a bombero, policía, que con 6 7 meses están haciendo las pruebas que les toca para la oposición, perfectos a ver, y lo podríamos continuar evidentemente y seguir mejorando y tal, pero ya es como para lo que tú quieres, ya está, y al final se llega como a un acuerdo, damos unas pautas para el futuro y ya está. Y de casos largos, en los casos más largos que he visto ha sido gente que no ha empezado conmigo. Y gente que lleva más de un año trabajando conmigo, pero porque empezó ya cuando llevaba 8 meses, un año, y teníamos
no tenía ni la movilidad completa, tenía flexo todavía, o tenía 1 o 2 grados positivos, o no tenía hiperextensión, le quedaba un palmo para llegar a tocar el culo, nula fuerza. Entonces, o sea, es que esto va incluso más lento. O sea, tú a lo mejor estás ahí como en una fase 2 empezándola, pero no va el tiempo de recuperación y de asimilación de todo eso no va igual de rápido que una persona recién operada. Claro, Siempre les digo, llevas mucho tiempo mal para deshacer esto, no vas a ir igual de rápido que una persona recién operada. O sea, vamos a tardar todavía más. Y lo complementamos con la neurología funcional, que es una herramienta de la leche. Y sí, hay cambios y se mejora, pero o sea, hay que ir poco a poco y poco a poco y poco a poco, ¿vale? Porque volver a construir esos cimientos sólidos. Especialmente los casos más complejos es cuando me vienen con una tendinopatía rotuliana, que es una de las problemáticas más comunes en el cruzado, especialmente cuando tenemos el hueso tendón hueso, cuando te cogen el injerto del rotuliano. Entonces, ahí es, vale, porque hay una tendinopatía de que no son capaces ni de levantar la pierna, cuando esto es algo que cualquier persona operada debería poder hacer la primera semana, dices, fíjate el nivel en el que estás. Claro, tenemos que solucionar esa tendinopatía, empezar a dar carga a la rodilla, que ese cuádriceps se acepte carga adecuadamente, empezar a progresar, etc, etc, etc. Y ahí entra la complejidad del cuerpo humano, donde, por ejemplo, valoramos a nivel de posturología, caja torácica, pelvis, centramiento articular. Claro, y hay casos donde tienes que hilar muy fino, empezar a meter trabajo con cuñas también para el pie, que todas las mecánicas del cuerpo sean lo más favorables posibles, etc. muy bien, muy bien. Bueno, ya le hemos dado una vuelta bastante comprensiva, me parece. Ya que estamos, me gustaría también que nos comentes para aquellos que le pueda interesar o que quieran saber un poquito cómo es tu modelo de negocio, cómo está concebido, cómo te pueden contactar, eh, cómo trabajas, cuál es la frecuencia de sesiones, etcétera. Primero de todo, veo por aquí un par de colegas. Un saludo a Gama y a Tiago también. Eh, Respecto a lo que me comentabas de mi sistema de trabajo, mm, lo primero de todo es valorar y conocer a la persona, ¿vale? Que me cuente. Yo siempre le digo eso, que me expliquen cómo están, qué les ha pasado, cómo se han lesionado, qué tal la operación, cómo se encuentran, qué han hecho, etcétera. O sea, quiero conocer al completo de manera holística lo que le sucede a la persona. No ver una rodilla y ya está. ¿Vale? Aquí no estamos como en la operación que tienes al paciente tapado y solo ves la rodilla. Aquí estamos viendo un ser humano, ¿vale? Que con su sistema emocional también, y aparte hay que ver la biomecánica y todo, pero hay que verlo todo en su conjunto. Entonces, a mí me pueden contactar, me pueden hablar por DM, por mensaje, pero siempre recomiendo que escriban directamente o que rellenen el formulario, porque con la cantidad de mensajes que hay diariamente, pues me resulta complicado dar seguimiento a todos. Y desde ahí enseguida yo les hablo por WhatsApp y acabamos de concretar todo. Entonces lo que hacemos es recopilar un poquito de información de la persona al inicio, que me cuente todo bien, y en función de por ejemplo, un postoperatorio, les digo que me envíen 4 fotos y 2 vídeos, un poquito para ver tal y el informe, y enseguida arrancamos con una videollamada. Gente que ya lleve 4, 6, 8 meses, un año, lo que sea, sí que tenemos que pasar una serie de test. Si considero que hay que pasar más test, pues ampliamos y tal. Y enseguida hacemos una videollamada donde pues, les comento todo lo que eso, con todo lo que he visto en esa operación, en esa valoración, cómo se encuentran, por dónde vamos a empezar a trabajar, y marca un poquito como esa hoja de ruta, ¿vale? Que no les llegue del entrenamiento y ya está. Entonces, una vez valoramos todo y arrancamos con esa primera videollamada, ya planteamos pues cuántos entrenamientos tienes que hacer a la semana, que es 2, 3, 4 o mini sesiones a lo largo de la semana, ¿vale? Eso es muy, muy personal y lo ajustamos al máximo. Y luego, aparte, algo muy, muy importante que he ido introduciendo en estos últimos meses es el acceso a una plataforma donde tienen un montón de información complementaria, porque el cruzado es una lesión compleja, como estábamos comentando en este directo, y hay muchas cosas que se deben tener en cuenta, desmitificar otras muchas que vienen seguro con cosas en la cabeza de que ahora voy a tener más artrosis, ya no voy a poder volver a jugar a fútbol, tengo que tocar el culo al mes, o ya no hace falta que toque el culo si me han operado el cruzado.
todo este tipo de cosas lo tengo volcado pues, a nivel privado para todas las personas que trabajan conmigo. Además, pues hacemos reuniones mensuales donde explicamos algún tema en concreto, ampliamos información, etcétera. Y además, pues todo ese seguimiento por WhatsApp, corrección de la técnica de los ejercicios, etcétera. Y lo que estoy introduciendo también recientemente es todo el trabajo de neurología funcional, donde sí que me gusta verles en directo, intentar tratar todo ese patrón o esa alteración neurológica que se genera debido a la lesión. ¿Vale? Que quien quiera profundizar, tengo varios podcasts hablando de todo esto, por si os quiero un poquito a ver qué es esto de la neurología, pues en mi YouTube o en Spotify, incluso en el propio Instagram he subido ya algún caso y podéis chequearlo. Y con esto pues empezamos ya a darle ese seguimiento y semana a semana pues vamos modificando cositas si hace falta, añadiendo más de aquí, de allá y según personas. Muy bien, Mauro. Bueno, la verdad que no quiero tampoco robarte mucho más tiempo. Has dado muchísima información de mucha calidad y bueno, creo que esto lo podemos subir. Ahora vamos a ver cómo lo gestionamos. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, Mauro. Vale. Lo vamos a dejar y si esto lo subimos ya la gente lo puede volver a ver y volver a repasar toda la información compartida. Exacto. Si te parece que hagamos como 2 o 3 minutitos de preguntas por si Está alguien tiene y quiere comentar. bien, está bien. Por ejemplo, Vamos que a veo aquí que la gente pueda Vale, preguntar. Mauro, respecto a las pruebas funcionales para un arte de cruzado. Las pruebas funcionales dependerán del deporte que vayas a practicar, ¿vale? Principalmente. Entonces, no es lo mismo hacer saltos a una pierna para un futbolista, que a lo mejor no tiene tanta relevancia, como puede ser, por ejemplo, para alguien que juega baloncesto. Entonces, dependerá del deporte que practiques y las demandas. Yo los test, la verdad es que como que los hago muy personales, porque lo que se encuentra a nivel de evidencia científica son muy generales, no individualizan según qué. Sí que es cierto que hay ya como una serie de criterios y me gusta pasarlos en su mayoría simplemente por ver qué resultados da, pero lo que a mí me da la información realmente de si está o no para volver a hacer X cosas son otra serie de test que son adecuados o ajustados, incluso muchas veces los invento. Por ejemplo, ahora estoy con una chica que hace kitesurf, que es la campeona del mundo y claro, kitesurf es complicado coger gente de cruzado porque tampoco es que haya tanta gente practicando kitesurf que dé la casualidad que se quiere readaptar o rehabilitar de manera online y que justamente sea yo con el que tal. Entonces de kitesurf no había visto mucho, a partir de ahí ya sé que he visto más chicas, pero por ejemplo ahí pues me tengo que inventar test y a ver cómo responde y desde ahí pues pasarlos periódicamente, ver la progresión, cosas que sean lo más ajustadas posible a las demandas del deporte, pues eso es lo que vamos a chequear y a controlar. A ver si hay alguna otra pregunta. Yo te quería preguntar también, aprovecho, ¿qué te parece en estas imágenes cuando se ve ahí un terapeuta forzando la flexión de una rodilla, ¿no? Flexión sobre todo pasiva. Exacto. Si se hace una flexión pasiva es porque no se están haciendo las cosas bien. Incluso una extensión. Porque ¿cómo es posible que yo a nivel online, sin tocar a la persona, todos sean capaces de conseguir la movilidad completa? Y, por ejemplo, bueno, por no meter mierda en un sitio, pero a nivel físico, clínicas, si no tocan a la persona, son capaces de ganar movilidad. Bueno, pues algo no se está haciendo bien, no se está entendiendo adecuadamente el funcionamiento del cuerpo. Quizás meter un artromotor en la primera semana no sea lo más adecuado, que sí que te va a ganar flexión pasiva, pero ¿a costa de qué? O sea, yo lo que quiero es hacer partícipe a la persona desde el día 1. Siempre lo comento, o sea, mi readaptación es, yo lo llamo más terapia activa, porque para terapia pasiva ya vas a la seguridad social que te pongan magnetoterapia, es el que hace algo y ya está. ¿Vale? Pero si tú lo coges desde el inicio y sabes respetar eso, sabes qué tienes, qué operación te han hecho, qué consecuencias tiene el que te hayan suturado, cuánto te han suturado, cuánto tienes que estar sin pasar de ciertos grados y tal, poco a poco, y tú vas trabajando sobre el dolor, la movilidad y la inflamación, es que va solo, porque ya digo, es que no hace falta ni forzar, y hay veces que hacemos 3 ejercicios y son los 3 ejercicios que se mantienen durante 10 semanas o 12, las que sean, hasta que vuelvan a tocar el culo. Y hay gente que directamente no hace falta prácticamente ni trabajar la movilidad.
porque la rodilla enseguida en los primeros 10 días desinflama un montón, se normaliza muchísimo la estructura y son personas que empiezan a hacer así y es que va sola y cada vez que doblo gano un dedo y doblo 5 veces más y vuelvo a ganar un dedo más. Entonces ahí es más como limitar, digo, vale, vamos a tenernos en este rango durante los primeros 7 días de aquí a aquí. Los 7 siguientes nos iremos de aquí a aquí, luego de aquí a aquí. Iremos poco a poco incrementando y ganando confianza. No quiero pasar de 90 grados a 120 en un día. A lo mejor la rodilla no lo tolera del todo y puedo molestar, pero si de 90 pasas a 100, 105, a los 3 días pasas a 110, 115, pasan 3, 4 días más, pasas a 120, asimilas bien, asientas esos 120, luego pasas a 125, 130, vas poco a poco, es que vas solo, vas solo. Si haces las cosas bien, no tendrían por qué forzarte la movilidad. Cuando se fuerza la movilidad o ejercicios que he metido de tener que forzar un poquito más y tener que a lo mejor de tipo de sentarse, coger la pierna, forzar y tal, es porque no empezaron desde el inicio como tocaba. Y ves que les queda pues un palmo o 5 dedos, 4 los que sean, y dices, vamos a apretar un poquito. Que hacer 2, 3 series como de forzar un poco a nivel pasivo no es lo mismo que estar media hora de que te pego en camilla que esté alguien ahí forzando. Porque uno, te va a generar dolor, inflamación y vas a perder movilidad después de eso. Sin embargo, si tocas lo justo y necesario, va a ganar movilidad, pero no va a generar luego dolor ni inflamación. Hay que saber. Además de que justo algo que yo siempre lo comento, ¿no? Para ganar un rango articular, para mejorar un rango articular, hay que cargarlo de manera activa. Estos estiramientos pasivos, estas movilidades pasivas, al final sí, te pueden dar un plus en un momento, te pueden flexibilizar un tejido o relajar o el tono un poco del sistema nervioso, pero al final el progreso es a través de cargas activas, cargas activas. Eh, bueno, a ver, Pues súper. sí, ¿Y cargas tú entiendes activas, ¿no? y por qué hay una restricción de movilidad? O sea, va sola. Porque o sea, si el cerebro interpreta amenaza, en la vida vas a ganar movilidad. Y tener a un tío de 80 o 100 kilos como peso yo encima de ti desde las primeras semanas postoperatorias, que ya vas con miedo y ya percibes mucha amenaza, tener a alguien encima de ti, venga a forzar desde el primer momento, va a generar aún más amenaza. Y me encontraba eso mismo que comentas, que inconscientemente se bloquea. Viene, o sea, aparece un reflejo ahí que la persona no puede controlar y te está haciendo, pues eso, la vida imposible para poder ganar movilidad. Entonces, esa no es la manera adecuada de ganar movilidad. Si se hacen las cosas bien, o si el traumatólogo hace las cosas como toca, que casi siempre es así, y la persona empieza desde el primer momento, no va a haber ningún problema. Está bien. Después creo que hay un poquito de controversia con el tema de las cargas, ¿no? Porque hay hay algunos protocolos que que distribuyen las cargas de manera demasiado largas, yo creo. Cuando en realidad, en principio, después de una reconstrucción tampoco hay, a no ser, si es un entorno controlado, no creo que hay muchas razones por la cual no deberías empezar a cargar esa rodilla, ¿no? Sí, sí, solo he cruzado desde el primer momento, o sea, te puedes ir apoyando si quieres a casa. Lo que pasa es que ver la marcha y restaurar el patrón de marcha lo antes posible. Porque si no, si empiezas a los 10-15 días, te vas con la rodilla un poquito ahí en flexo para proteger, vas caminando mal y tal, te dejas las muletas y no vas caminando como toca y eso pues, puede ser peor. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las consignas que yo utilizo mucho es no dejamos, o sea, tú pasas de 2 muletas a una, no dejamos esa muleta hasta que no estés caminando bien. ¿Vale? Hasta que no estás caminando normal, ¿no? En la gran mayoría de contextos. Que es cierto que hay veces que se te olvida porque lo tienes que hacer de manera muy consciente al principio y luego ya pues te la dejas poco a poco y siempre de transición. La dejamos primero en casa 2-3 días y luego empiezas a salir a la calle. Y al principio, los primeros 2-3 días que sales a la calle, te la llevas en el coche o en la mano por si acaso, aunque no la uses. Y poco a poco te vas exponiendo y lo vas dominando y le vas dando seguridad. Si haces esto bien, pues no se te va a inflamar, no te va a doler y te va a permitir progresar. Si tú de inicio pues eso, ya te puedes quitar la muleta, no has hecho nada de rehabilitación, no has hecho nada de trabajo de fuerza, te pones a caminar, a la que te excedes un poquito, la rodilla responde mal y te tiras 2-3 días chungo. Entonces, esas cargas pues son muy, muy importantes de manejar. Muy bien. Bueno, por mi parte, Mauro, creo que poco más. A ver, voy a ver si tengo algún otro tema
por comentar, Bueno, porque creo que... si te surge ahora algo más, me lo dices. Si no, también lo podemos dejar abierto al futuro de poder hacer una Ah, segunda entrega. claro, está bien, vamos a dejarlo entonces por hoy aquí, que ya llevamos un poquito más de una hora, me parece un buen tiempo. Y nada, si gustó, si vemos que gustó y sale algún otro tema un poquito más para darle con más profundidad, continuamos en otra ocasión. Así es. Así que nada, muchas gracias por la información, por tu tiempo y nada, por aparecer. A ti, Emanuel. Estamos en contacto y un saludo para todo el Un mundo. abrazo a todos. Gracias por estar ahí. Bueno, hasta luego, gente, adiós. Me gustaría otra parte. A ver, bueno, chao, Mauro, nos vemos. Hasta Gracias por venir, chicos. La idea es seguir dándoles información de la mejor posible con diferentes tipos eh, de personas, de profesionales, de temas y nada, enriquecer, divulgar y aprender entre todos. Lo dejamos acá por hoy. Gracias, gracias. Chao, chao.